Pues ahí está el dios del amor, Eros, el que nos congrega hoy aquí para dar inicio a este simposio. Y bueno, pues ahora paso a presentarles con mucho gusto a los integrantes de la primera mesa que se llama Amores Locos y Relación Psicoanalítica. Dicen que el amor siempre tiene algo de locura, ¿no? Y que algunos prefieren la cura por amor, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos trae esta mesa, pero quiero presentarles con mucho gusto a los integrantes de la mesa. En primer lugar tenemos aquí a la doctora Tania Acosta Ayala. Ella cuenta con una licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México, maestría en Lingüística Formal de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, doctora en Investigación Psicoanalítica de la Sociedad Psicoanalítica de México, docente en la Ibero, fundadora de la revista Los Contemporáneos y docente en la formación en psicoanálisis del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. La recibimos con un aplauso, por favor. En esta mesa también nos acompaña la maestra Fabiola Martínez Chimal. Ella tiene una formación en psicoanálisis en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano. Tiene una especialidad de promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo en la UNAM. Tiene una certificación de psicoterapia asistida con caballos, EAGALA. Tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es docente en la Universidad Gestal. También ella ejerce la consulta privada y ejerce también esta consulta de psicoanálisis y psicoterapia asistida con caballos. Y también es docente en la formación en psicoanálisis del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. Un aplauso para la maestra Fabiola. Y bueno, también nos acompaña el maestro Mauricio Porras Gómez. Él cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tiene una formación en psicoanálisis teórico del CEPSIMAC, también tiene la formación en psicoanálisis clínico, igualmente en la institución del CEPSIMAC. Tiene una maestría con orientación psicoanalítica en esta misma institución. Es psicoanalista clínico desde hace 2 años, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y docente también en la formación en psicoanálisis del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. Bienvenido, maestro. Le damos un aplauso, por favor. Ellos son nuestros ponentes de la primera mesa, que vamos a disfrutar muchísimo. Seguramente va a ser una gran experiencia. Y pues vamos a iniciar ya sin más preámbulo con la primera de las intervenciones, que es la intervención de la maestra Tania, que lleva por título Amor y Locura en El Apando de José Revueltas. Los dejo con la maestra Tania. Pues buenas tardes, ya casi noches a todos. Gracias por acompañarnos. Felicitar justamente al IPSIM por esta actividad y por todas las que vengan, ¿no? Frente a tal tema que es no solamente inacabable, sino nos permite entradas y salidas en relación a referencias teóricas, pero también personales, ¿no? O sea, el amor en todos lados y dentro de un libro, de una película, fuera de un escenario de teatro, pareciera que nos justamente confronta con cuestionamientos en diversos sentidos, ¿no? Para suscitar justo un diálogo, yo elegí trabajar con 2 escenas de la adaptación que hacen de la gran obra literaria de José Revueltas, ¿no? Del Apando, que bueno, todos sabemos es uno de los literatos con una actividad política que tienen un lugar en la historia del país en relación a su protagonismo
en cuanto a la oposición a regímenes que intentaban justamente sofocar las demandas sociales, ¿no? He preparado un texto para que al final podamos comentarlo, discutirlo, y para comenzar vamos a ver las dos escenas. La película me imagino que la mayoría la conoce, ¿no? También el texto, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver estas dos escenas, que es justamente la referencia que yo tomo para el texto que he elaborado. Ya les dije, en una semana sales seguro. Pero hay que repartir mucho dinero entre los del juzgado. El secretario del juez está al tanto del asunto. Quiere cooperar. Siempre vuelvo a venir a verte. Ya, mamacita, no la hagas de tos. ¿Trajiste la lana? Presta. ¿Qué tienes esta corta feria? La tonta de ella no dijo de conseguirte para el vicio. Puta, ya ni chingas, como 20 baros otra vez. Así ya te pagué. Pero que diga no haberte tenido nunca. Ojalá ya no el que te engendré. Con 20 chuchos no vas a poder comprar los papeles, jefa. Los papeles no me saben ni a melón. Ya estoy muy amacizado. Si vieras cómo la paso allá afuera, no me vendrías con reproche. Jefa, quiero decirte una cosa. Mira, jefecita, ya tú sabes cómo está dura la onda aquí adentro. Yo ya ni para cuándo salir. Y solo con la droguita la puedo hacer. Ya no me importa nada de nada, mamá. Es ese descanso, sentir esa libertad. Tienes que ayudarme, jefa. Yo ya debías de largarme y dejarte sola. Parece que no termino de parir. Pero ahora tenemos el chance de meter un buen bonche, jefa. Pero tienes que comprarla aquí adentro, ¿sabes? Rete cara, ¿no? La cosa es que tú te amacices, jefa. Pero ¿de qué se trata? No dices nada. Mira, pues unos cuates son los de la danza. Que ellos te expliquen, ¿no? Sí, por favor. Esta es la primera escena. ¿Quiénes no conocen el texto de Revueltas de Lapando? Ok. El Lapando está ubicada como una novela corta. Para muchos es la mejor novela de las mejores novelas que se han escrito en México. José Revueltas la escribe cuando lo encierran en el Palacio Negro de Lecumberri. Lo encierran porque lo acusan por justamente lo que había ocurrido en 1968, el movimiento estudiantil. Y tiene otras acusaciones también, ¿no? En ese periodo desarrolla justamente esta historia en donde hay 3 presidiarios que están llevando a cabo una condena. El personaje principal está llamado El Carajo, o sea, no aparece un nombre como tal, sino esa referencia, y es visitado por su mamá. Justamente son los personajes que están dialogando. La mamá le lleva dinero porque él tiene un consumo de droga, de sustancias. Los otros 2 personajes es Polonio y el Albino. Ellos también son adictos y son visitados por sus parejas. Entonces, en esta relación empiezan a tener problemas
y los llevan a una cárcel dentro de la cárcel, que justamente es lo que se conoce como el apando, ¿sí? Estar apandado implicaba que estando dentro de una prisión, había otra prisión por comportamiento que, bueno, ya se salía de ciertas normas, ¿sí? Entonces, esta primera escena nos muestra la relación, una parte de la relación de El Carajo con su mamá, y la siguiente es el final de la película, en donde lo que le van a proponer a la mamá del Carajo es que meta droga por la vagina, porque siendo una señora de tal edad no la van a revisar. ¿A quiénes sí van a revisar? A las parejas del albino y del otro presidiario, ¿sí? Entonces, hay también en la película unas escenas en donde muestran justamente el trato hacia los cuerpos de las mujeres. Al final, lo que va a ocurrir, bueno, ya ahorita lo van a ver, está justo mostrando parte del desenlace de la relación entre El Carajo y su mamá, ¿sí? Ahora, como nota a pie de página, se ha encontrado un escrito de Revueltas con un final alternativo de la obra, ¿no? No está en México, está en Texas, para no variar, ¿no? Que gran parte de los archivos que más nos interesan no están en nuestro país, pero bueno. Entonces, bueno, es otro final, pero sobre el que yo voy a trabajar en este momento es el que está en la película, ¿sí? Entonces, por favor, Carlos. El final implica una escena en donde la mamá ya ha pasado, digamos que estos filtros, lleva la droga y como ellos están apandados, las parejas de los otros reos empiezan a hacer un escándalo para que los saquen del apando. Llegan justamente los monos, que son pues los oficiales, así les llaman, ¿no? Y las sacan del lugar, sacan también a los que están apandados y van atravesando un espacio que está dividido por unas rejas que construyen un rectángulo. En ese rectángulo se quedan los 3 presos con otros monos y el jefe justamente de la prisión. Y se empiezan a golpear, ¿sí? Empiezan a meter unos tubos largos para separarlos y en ese caos El Carajo le pide a uno de los monos que revise la verija de su mamá, porque ahí trae la droga. Entonces la última escena justamente es la mamá del Carajo ante la acusación de su hijo, ¿sí? Entonces comienzo con el texto, ¿no? José Revueltas escribió El Apando en 1969, durante su encarcelamiento en el Palacio Negro de Lecumberri. La adaptación al cine se realizó en 1975 y fue dirigida por Felipe Casals. El personaje principal es El Carajo, un hombre tullido, tuerto y adicto a quien su madre le proporciona dinero para comprar droga dentro del penal. El contexto en el que se desarrolla la historia enfatiza la degradación del cuerpo como parte de una praxis dirigida por la pauperización de la clase social marginada, de los beneficios de un supuesto progreso que solo pocos conocen. El título de la película es un eco de las 3 principales relaciones en la vida del Carajo: la que tiene con su madre, la que establece con la droga y la que intenta construir con su cuerpo. Por supuesto, cabe destacar la metáfora sobre el encierro en el de que, de alguna u otra manera, todos nos encontramos en la cultura. Es significativo preguntarse por el lugar del apando en las relaciones de este personaje. Comienzo con la madre, quien interpreta a su hijo como estorbo y desecho, configurándolo como negativo de su deseo. En este sentido, El Carajo queda expuesto a un real que parece sostener solo anestesiando su cuerpo, sin posibilidad de montar un escenario en el que pueda fantasear con ser algo más que carne,
huesos y cabello, su dimensión material lo aplasta. Al respecto, el trato de Polonio es ilustrativo, pues para él, el carajo es un cojo que hiede y da asco. Al reflexionar sobre la construcción simbólica del personaje, distingamos que el mote no es un nombre, sino una expresión con la cual se da cuenta de la inutilidad de algo o de alguien, así como de una situación que frustra y desespera. Entonces, este hombre no tiene nombre, sino que es significado a partir de la experiencia que suscitó en su madre. Él se asume a partir de lo que representa para ella. Aunado al anterior, aparece el artículo como un modo de acentuar que no se trata de cualquier carajo, sino de el carajo. Dicha puntualización se refleja en el trato que el albino y Polonio le otorgan y, por supuesto, en el que él tiene consigo mismo. Desde esta perspectiva, el personaje central es herido por partida doble, pues sumado a lo anterior, será investido como delincuente y criminal. Su precaria condición se sobreexpone porque no solo es un marginado en el sentido político, social y educativo, sino un residuo de lo que el sistema capitalista ha expulsado por improductivo. Del por qué está encerrado sabemos poco. Se puede inferir que, al igual que Polonio y el albino, es un asunto en el que la droga opera como síntoma de una historia en la que la pobreza y el abandono adquieren un lugar relevante. La historia del carajo es un referente literario para pensar sobre el impulso de vida y muerte, toda vez que él se debate constantemente entre ellos. Cuando se corta las venas con la aparente intención de entrar a la enfermería y encontrar un modo de drogarse, actualiza y acerca la muerte como si se tratara de un acto sin consecuencias. Si él dice que solo le importa la droga, ¿cuál es la batalla en la que se encuentra y de la cual el goce sale triunfante? Desde la perspectiva de Revueltas, nos encontramos ante la configuración de lo que condiciones sociales como la escasez hacen con el cuerpo. Para comentarlo, centraré la atención en las dos escenas que ya vimos y comienzo justo en la referencia con un apartado que titulo El Eros y el Apando. El carajo y su madre parecen hablar de temas cercanos, pero en claves distintas. Él le reprocha que solo le lleve 20 pesos y ella se reprocha a sí misma a través de él por haberlo engendrado. Diálogo en el que se advierte que ambos confluyen en un tipo de historicidad a partir de lo que representan el uno para el otro. Es interesante notar que cuando la madre visita a su hijo, le lleva dos cosas: la acusación reproche por existir y dinero para mantenerlo atado a su goce. ¿Podría tratarse de una respuesta de la madre a la culpa que le genera odiar a su hijo? ¿O es parte de una estrategia para aniquilarlo en la que en ella se juega un goce en el desvanecimiento del carajo? El tono evasivo y frío con el que la madre le dice, cito, «Querría no haberte tenido nunca», o «Malhaya la hora en la que te engendré». Cierro cita, es congruente con sus entradas y salidas de la prisión. Esta mujer, al igual que el carajo, carece de nombre. Se desplaza como amo del goce de su hijo, entra y sale de la prisión como quien pide cuentas a un esclavo o literal a un prisionero. Tal relación transcurre sin que entre ellos medie la intervención de un tercero que rompa este vínculo perverso. Cuando ella dice, yo ya debía de largarme y dejarte solo, parece que no termino de parir.
expone algo que no alcanza a descifrar. ¿Qué significa ese hijo para ella? La pregunta es ilustrativa en dos sentidos. ¿Qué significa ser madre y qué significa ser hijo en esta relación? Ella genera las condiciones suficientes para fijar a su hijo en el goce, cuestión que implica la muerte para él, pues entre más consume, menos eficaz es el efecto. Incapaz de encarar la frustración, la existencia de este hombre se va reduciendo a la experiencia de transgresión del límite que su madre sostiene y empuja. Parece que no termino de parir. Es la imagen de un dolor que justamente parece no tener fin, o por lo menos esa es la manera en la que ella lo vive. Es una representación que asimila al objeto llamado hijo como causa de su padecer, una versión de la carga o el castigo que se repudia y odia, pero tiene que soportarse. Esta coordenada orienta la discusión hacia la constitución del lazo social, toda vez que el devenir de un sujeto depende del deseo de otro, fundamental y fundante. La madre es fundamental en la formación del carajo, pues sin ella él no podría haberse mantenido con vida. Al mismo tiempo, de fundar desde lo que ella introduce la estructura psíquica de su hijo. En relación al lazo social, Sigmund Freud escribe en El malestar en la cultura, abro cita: «He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la connivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento». Cierro cita. Lo que el fundador del psicoanálisis concibe como cuestión decisiva manifiesta lo determinante de la dimensión pulsional. La continuidad de la cultura está amenazada por la pulsión de agresión, dado que sus efectos implican la tendencia a la destrucción desde el propio ser humano. De acuerdo al anterior, los diferentes modos culturales expresados en los diversos proyectos civilizatorios a lo largo de la historia han fracasado y tienden a hacerlo, ya que es imposible gobernar, educar y analizar, y yo agregaría amar en sentido estricto, puesto que solo aniquilando al ser humano es posible acabar con su impulso agresivo. Ante tal panorama, queda reflexionar sobre las posibilidades de las tecnologías culturales, toda vez que éstas promueven herramientas para sublimar tal fatídico desenlace. En Más allá del principio del placer, Freud desarrolla lo que se conoce como su segunda teoría de las pulsiones. En ella advierte la existencia de, abro cita, tendencias que serían más originarias que el principio del placer e independientes de él. Cierro cita. Eros y la carga agresiva aparecen como los dos impulsos fundamentales. Este nuevo dualismo, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, supone un conflicto de orden pulsional inherente al ser humano, puesto que la pulsión erótica buscará ligar energía prolongando la vida y la pulsión de agresión empujará por regresar al origen primordial de cero tensión de energía acumulada. Por lo tanto, la relación del ser humano con sus objetos sexuales está mediatizada por una mezcla pulsional en la que participan componentes de vida y muerte. La agresividad supondría ser una expresión de la pulsión de muerte, así como de un componente sexual, en tanto implica vencer la resistencia del objeto sexual a doblegar. Tal planteamiento señala que el amor de objeto visibiliza la polaridad entre amor, ternura y odio, agresión.
expuesta en el componente sádico de la pulsión sexual. Esto indica la posibilidad de que entre el carajo y su madre se juegue el aniquilamiento del hijo como parte de lo que él interpreta en tanto deseo de su madre. Sujetarse al consumo de la droga, así como los intentos de suicidio, serían modos fallidos de responder a ese discurso cifrado. De esta manera, el síntoma, caracterizado por la repetición y articulado por la lógica del goce, mantiene al carajo en una lucha pulsional, situación que caracteriza la vida anímica de los seres humanos. Pero en este caso es evidente que la potencia avante es la agresiva. Por lo cual, abro cita, cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo por afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Cierro cita. Es Freud en El malestar en la cultura. Dado que la batalla se establece en clave pulsional, habrá que visibilizar los componentes del eros, toda vez que es el opositor de la pulsión agresiva. En Occidente, una de las referencias para tratar este tema sigue siendo el banquete de Platón. En dicho texto, Eros aparece como una fuerza cósmica con interpretaciones distintas e incluso opuestas. De los 7 discursos en torno al dios, me aboco al de Diótima, a quien Sócrates presta su voz, pues ella no asiste a la celebración y sin embargo está presente. La sacerdotisa dice que Eros es un démon o intermediario entre lo divino y lo mortal, versión que expone su estado de incompletud y que le viene de quienes lo engendraron. Abro cita, este es Platón del banquete. Siendo hijo, pues, de Poros y Peña, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y descubierto. Se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo a la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente y audaz y rico en recursos. Un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida. Un formidable mago, hechicero y sofista. No es, por su naturaleza, ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día, unas veces, florece y vive, cuando está en la abundancia, y otras muere. Pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca está falto de recursos, ni es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Cierro cita de Platón. Tal medianía es el principio de la potencia de Eros, ya que pasar o moverse de la carencia a la posesión es una condición generada por el deseo. Así, deseo o anhelo es lo que acontece a partir de que algo falta, movilizando la vida pulsional y desorientando al sujeto. Bajo estos términos, la droga es el síntoma que suspende al carajo en un recorrido circular e intenta fijarlo a ese objeto, ofreciéndole la ficción de completud inmediata, pero evanescente, que lo aleja de la libertad que tanto desea. Con la obra revueltiana nos encontramos ante una escritura que nos plantea territorios y personajes marcados por lo vivo como límite. La contradicción,
la falla y lo incompleto son estados de la existencia que revelan múltiples facetas a través de las cuales el lector se topa con la identidad en su sentido de fracaso. La degradación a la que está sujetado el carajo nos muestra un boceto en constante borramiento, como si la queja de la madre por haberlo engendrado mostrara que el tiempo para dibujarlo o fantasearlo no se ha presentado. Entonces, él aparece suspendido en una paradoja. Existir o no existir para ese otro que lo subyuga a la insuficiencia. No alcanza a ser parte del deseo de su madre y tampoco es capaz de imponerse en el medio. Parece justo que padece una existencia que se manifiesta como una condena. Al respecto, Evodio Escalante reflexiona sobre lo que Revueltas llamará el lado moridor de la realidad. En el prólogo a la segunda edición de Los muros del agua, el escritor señala que si es posible aprehender la realidad, esto es desde su lado dialéctico. Sobre esto, escribe que este método, abro cita, nos muestra la realidad como un devenir sujeto a leyes, como acumulación cuantitativa que se transforma cualitativamente y que, en cuanto a estructura de la temporalidad, en cuanto devenir, se encamina necesariamente hacia su desaparición. Cierro cita. El lado moridor de la realidad se emparenta con la pulsión de agresión, pues no admite la vacua idea de optimismo forzado ni de felicidad como obligatoriedad. El carajo denunciará a su madre en un acto de compleja traducción. La verija, como él la llama, es un conducto por el que pasó el pene con el que fue engendrado, él al nacer, y que ahora contiene el objeto de su goce, la droga. La denuncia irrumpe el caótico escenario como si se tratara de la demanda de que el mono, representante de la ley, revise y confirme que en ese hueco está escondido el objeto de deseo perdido. El cierre nos convoca a dar continuidad a la reflexión en varios sentidos. Primero, exhibe que las relaciones humanas son históricas. En segundo plano, nos acerca a una perspectiva pesimista en razón a la esperanza. El asunto con el carajo no es que deje de sufrir, sino el surgimiento de un cuestionamiento que lo implique a él en ese sufrimiento. Por último, la aparente traición del carajo señala la posibilidad de establecer una frontera entre el encierro y la libertad. Los simulacros de su muerte no alcanzan para hacerle saber si está vivo o no. El final de la película establece una incógnita, puesto que al decidir romper con la complicidad y gritar para afirmar su existencia, pierde el goce atrapado en la vagina de su madre. De esto parece tratarse la castración. Entonces, hasta aquí dejo el texto. No sé si las preguntas van al final de toda la... Gracias por su atención.